Es hora de comenzar el juego. En los años 70, Corea del Sur vivía una transformación profunda. El país quería dejar atrás la pobreza tras la guerra, industrializarse, modernizarse, a toda costa. Pero bajo ese impulso de progreso, se escondía un régimen autoritario que usaba el orden como excusa para controlar a la población. En ese contexto nació Brothers Home, oficialmente conocido como un centro de bienestar social, fundado por un pastor cristiano llamado Park In-keun. Se presentó como una institución benéfica para ayudar a huérfanos, vagabundos y personas sin hogar. En realidad, era un mecanismo de limpieza social financiado y respaldado por el propio gobierno. La lógica era simple y brutal. Las calles debían estar limpias. Las personas que no encajaban con la imagen del nuevo país debían desaparecer. Policías y funcionarios recogían gente al azar, adultos mayores sin familia, niños deambulando solos, personas con discapacidades mentales, alcohólicos, trabajadores pobres. Todos eran enviados a lugares como Brothers Home, sin juicio ni defensa. El terreno donde se construyó era gigantesco, una especie de ciudad-prisión. Tenía dormitorios, fábricas, iglesias, talleres. Desde afuera, parecía un modelo de reintegración. Desde adentro, era una prisión sin salida. Park In-keun se convirtió en una figura poderosa. No solo recibía subsidios estatales, también usaba a los internos como mano de obra para producir bienes que luego vendía, generando enormes ganancias. Tenía conexiones con políticos, jueces y figuras religiosas. Brothers Home no era un secreto. Era un monstruo a plena luz del día, tolerado por todos. Lo que pasaba dentro de Brothers Home no se puede llamar asistencia social, tampoco rehabilitación. Lo que ocurría allí era tortura sistemática, era esclavitud, era un crimen masivo, invisible ante los ojos del mundo. Los internos eran forzados a levantarse antes del amanecer. Tenían horarios militares, castigos físicos diarios, no por cometer delitos, sino por desobedecer normas absurdas como caminar en línea recta o mirar a los ojos a un superior. Si uno se resistía o intentaba escapar, el castigo era brutal. Algunos sobrevivientes relataron golpizas con palos, electroshock, aislamiento extremo en celdas sin luz durante días. Otros fueron obligados a arrodillarse durante horas sobre piedras afiladas o a soportar quemaduras con hierros calientes. Los abusos sexuales también eran frecuentes, tanto a mujeres como a niños. Y esto no era una excepción. Era el sistema. Los mismos empleados y guardias eran entrenados para castigar, no para cuidar. Nadie escuchaba a los que gritaban. Nadie creía a los que denunciaban. Muchos de los internos simplemente desaparecieron. Se estima que más de 500 personas murieron dentro de Brothers Home. Algunas fueron enterradas en fosas comunes dentro del mismo complejo. El lugar operaba con una lógica perversa. Cuanto más sufrían los internos, más dóciles eran. Y cuanto más trabajaban, más ganancias generaban. Los menores de edad eran usados en talleres donde cosían ropa por más de 14 horas al día. Las ganancias de esa producción se iban directamente al bolsillo de Park In-keun. Pero incluso dentro del horror, existía algo más oscuro: la normalización del abuso. Muchos niños llegaron tan pequeños que no conocían otro mundo. Aprendieron que el dolor era normal, que la obediencia era la única forma de sobrevivir. Las iglesias dentro del recinto hablaban de redención, pero eran cómplices. Funcionaban como pantallas religiosas para lavar la imagen del centro. Las visitas eran controladas. A los medios se les mostraban instalaciones limpias y sonrisas ensayadas. Nunca vieron lo que pasaba en los cuartos de castigo, ni las marcas en la piel,
ni los ojos rotos de quienes ya habían perdido la esperanza. En Brothers Home, lo inhumano se volvió rutina, y esa rutina duró más de una década. Lo más perturbador del caso Brothers Home no es solo lo que pasó dentro de sus muros, sino lo que ocurrió fuera: la indiferencia, el silencio y la colaboración activa del Estado. El gobierno surcoreano no solo sabía de la existencia del centro, lo financiaba. Aportaba millones de wones al año para programas de reintegración social, sin cuestionar lo que realmente sucedía con ese dinero. Cada interno registrado representaba un ingreso para el orfanato. Cuantos más detenían, más dinero recibían. La policía, lejos de proteger a la ciudadanía, era uno de los brazos ejecutores. Patrullaban calles, estaciones de tren, parques, y limpiaban a cualquiera que pareciera sospechoso. Nadie pedía identificación. Nadie llamaba a los padres. Solo los subían a un camión y los desaparecían. Cuando llegaban denuncias de abusos, eran archivadas rápidamente. Los jueces no investigaban. Los fiscales no acusaban. Todo quedaba en manos del director Park In-keun, quien tenía conexiones directas con autoridades políticas, militares y religiosas. ¿Cómo podía existir un lugar tan grande, con miles de internos, sin que la sociedad reaccionara? La respuesta es incómoda. Sí lo sabían, pero preferían no mirar. Brothers Home ofrecía una solución eficiente para lidiar con la pobreza visible. Los ciudadanos sentían que las calles eran más seguras. No preguntaban cómo. Las iglesias, los medios, incluso las escuelas, reforzaban la narrativa. Esos lugares ayudaban a los perdidos. Lo que había detrás, nadie quería verlo. Cuando finalmente el caso estalló, en lugar de procesar a los responsables, se redujo el escándalo a unos pocos titulares. El director fue condenado por malversación de fondos, no por torturas, ni muertes, ni desapariciones. Cumplió menos de 5 años en prisión. Hoy está libre. Durante años, nadie hablaba de Brothers Home. Los sobrevivientes callaban por miedo, vergüenza o trauma. Los medios ignoraban. Las autoridades silenciaban. Pero todo cambió gracias a la voz de quienes decidieron arriesgarlo todo para contar la verdad. En 1987, un ex interno llamado Choi Seung-woo, que había logrado escapar del centro, rompió el silencio. Fue uno de los primeros en hablar públicamente sobre los abusos sistemáticos, el trabajo forzado y las muertes encubiertas. Su testimonio encendió una chispa, pero también provocó amenazas y ataques. Aún así, no se detuvo. Poco a poco, más sobrevivientes comenzaron a compartir sus historias. Muchos lo hacían en voz baja, con miedo. Pero la memoria colectiva empezaba a despertar. Las piezas empezaban a encajar. Lo que parecía un rumor aislado se convirtió en evidencia de un patrón. Fue entonces cuando algunos periodistas independientes, especialmente del medio Hankyoreh, decidieron investigar a fondo. Ingresaron encubiertos, recopilaron documentos, entrevistaron a ex trabajadores y víctimas. Lo que descubrieron fue aterrador. Había registros de muertes no reportadas, pruebas de pagos del gobierno y hasta documentos que demostraban cómo se manipulaban las visitas para aparentar normalidad. A partir de allí, se presentaron denuncias formales. Pero el sistema judicial aún protegía a los responsables. Solo la presión internacional y el cambio político en Corea del Sur, tras la caída del régimen militar, permitieron que el caso empezara a ser investigado seriamente. En 1989, Brothers Home fue finalmente clausurado. Algunos funcionarios menores fueron sancionados. El director Park In-keun fue condenado, pero por corrupción, no por los crímenes más graves. Los abusos, las torturas, las muertes, quedaron fuera del juicio. Ningún alto mando político fue responsabilizado. La justicia fue parcial.
Pero lo importante es que la verdad salió a la luz. Hoy, gracias a los testimonios y las investigaciones, el mundo conoce el horror que se vivió allí. Pero la pregunta sigue siendo incómoda. ¿Cuántos otros lugares como Brothers Home existieron o siguen existiendo, ocultos bajo otras fachadas? Después del cierre de Brothers Home, el país prefirió el silencio. No hubo comisiones de la verdad. No hubo reparación real para las víctimas. Muchos sobrevivientes jamás recibieron ayuda psicológica ni apoyo económico. Simplemente fueron liberados y abandonados. Park In-keun, el director, solo cumplió una pena mínima por malversación de fondos. Nunca fue juzgado por tortura, abuso infantil o desapariciones forzadas. Hoy vive en libertad. Y muchos de los funcionarios que colaboraron con él jamás fueron identificados. Sin embargo, la historia no murió. En 2021, cuando el juego del calamar se convirtió en un fenómeno mundial, varios analistas y exinternos notaron paralelismos inquietantes, personas vulnerables usadas por un sistema que los explota para entretener o beneficiarse. Juegos infantiles transformados en métodos de control. Violencia institucional disfrazada de mérito. Aunque el creador de la serie no lo ha confirmado oficialmente, muchos ven en Squid Game una metáfora directa del trauma social que Corea del Sur arrastra desde casos como Brothers Home. No es una coincidencia, es una memoria disfrazada de ficción. Hoy, hablar de Brothers Home no es solo contar un crimen, es un acto de memoria, un reclamo de justicia pendiente, un llamado a no repetir los errores del pasado. Porque la historia, cuando se olvida, se repite. Y porque detrás de cada caso como este, hay miles de voces que aún esperan ser escuchadas. Si este video te impactó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo. Porque hay verdades que necesitan ser contadas.